igual de la eternidad. Un día volverá un carruaje y a su presencia ángeles me lleva. Fueron muchos los que anhelaron ser, fueron muchos los que anhelaron ser parte de esta novia del final, pero él escogió un pueblo especial que amaría su palabra hasta el final. Y no importa cuánto tarde su venida, permanecerá aferrando su palabra en sus corazones. Mi fe en él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual de la eternidad. De una promesa igual de la eternidad. Un día volverá un carruaje y a su presencia ángeles me llevarán, y a su presencia ángeles me llevarán. Padre, qué hermosas alabanzas, Señor. Oh Dios, con el aroma y la inspiración de esta edad, Señor. Padre, estas cosas solamente le fueron reveladas a tu novia, Señor, cuando tú le has hablado al oído por medio de tu Espíritu Santo y al corazón, Señor. Padre, esto es nuestro mayor anhelo, Señor, que nuestra fe, no en sí nuestra fe, sino la fe tuya en nosotros, Señor, nos lleve de esta tierra, Señor. Padre, yo creo que no hay ningún cristiano que realmente esté hastiado, Señor, aun cuando en este tiempo hay todas las comodidades, hay tanta cosa, Señor. Pero Padre, con todo y esto nuestro corazón anhela, porque sabe que hay algo mejor, Señor. Hay algo sublime y eterno, Señor. Hay algo, Padre celestial, que no es terrenal, sino celestial, que no es profano, que es santo, Señor. Padre, y ahí es donde nuestros corazones salen al estar, Dios. Pero Padre, mientras estamos todavía en estas atmósferas terrenales, sujetos a la materia, a la luz y al tiempo, Señor, Padre, ayúdanos, permite que en esta mañana nuestras almas, Señor, nos eleven a lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor. Que al menos por un momento dejemos ser personas terrenas, ligadas a lo terreno, pensando en lo terreno, Señor. Padre, que tú nos, por medio de tu palabra, Señor, Padre, ya nos eleves como el águila, Señor. Padre, que podamos volar a las alturas, Señor, y ver aquello, Padre celestial, oh Dios, que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, no nos hemos congregado para ser un grupo religioso más, Señor. Nos hemos congregado, Padre, porque somos la novia de Jesucristo, Señor. Y para nosotros no hay un mejor lugar para estar sino en tus atrios, Señor. Pero ahora, Padre, tu Espíritu Santo que venga, tome nuestros corazones, nuestros seres completos, Señor. Padre celestial, y nos eleve a lugares celestiales en Cristo, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Que tu palabra, mi Dios, pueda salir, Señor, y sobre todo que
que pueda ser recibida, Señor. Que encuentre, Padre, un corazón, Señor, que haya venido con esa actitud, Señor. No a ver si encuentra algo que dijo el predicador mal, porque yo ciertamente me equivoco, digo muchas cosas, Señor. Padre celestial, pero al menos, Señor Jesús, aún si hubiera, porque yo creo que sí, seguramente habrá muchas semillas en el pastel, Señor. Padre, pero que no arrojen el pastel, Señor. Que arrojen la semilla, Padre. Que tu pueblo se tome el pastel, Señor. Eso es lo que hemos sido enseñados por tus siervos, Señor. Y no es que uno deliberadamente venga pensando, Señor Jesús, a que todo sea semilla. No todo es semilla, Señor. Tu palabra es pura, Señor. Tu palabra es santa, Señor. Y en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo la vivifique en nuestros corazones, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, el capítulo 12, el verso 24. Hebreos 12, 24. Me alegra estar una vez más, no solamente en la iglesia, sino en el servicio del Señor, retomando este tema que hemos comenzado, y yo creo que es muy apropiado para el tiempo en el que estamos viviendo. Hay muchas cosas que se están moviendo en el ambiente que yo creo que nos corresponde. Yo creo que cualquier ministro responsable le corresponde, bueno, darle lo mejor, a lo mejor de su entendimiento, el alimento adecuado a la novia de Jesucristo. Porque yo no sé qué tantos de ustedes crean que son eso realmente. Yo no creo que usted, mire, porque si usted cree que solamente vino a la iglesia para cambiar de religión, o aún incluso por causa de su conciencia, eso no va a durar mucho. Usted tiene que tener una certeza para que está aquí. Usted tiene que tener una certeza para que Dios lo ha llamado. Y yo creo que sería, desanimaría a cualquiera decir, bueno, hermano, pues yo estoy aquí a ver si acaso. ¿Se acuerda usted cuando uno iba a la escuela y bueno, los niños, a veces los compañeros de uno, se alegraban tanto porque pasaban de panzazo? ¿Se acuerda usted? No, ustedes quizá escucharon esa palabra, con sus 6, pero pasaron. Bueno, ya al menos pasaron. Hoy en día creo que ya ni los reprueban. Pero bueno, yo no creo que nosotros estemos aquí para hacer el rapto de panzazo, hermano. Estamos aquí porque el Señor ha enviado un mensaje, y este mensaje es, claro, el mensaje va a producir una virgen fatua también, eso yo lo entiendo. Pero el propósito del mensaje es para producirle una novia de Jesucristo. Espero que usted tenga eso en su corazón, que no es algo menos que eso. Porque cualquier persona estaría desanimada si está aspirando a virgen fatua, y quién sabe si llegara. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque todos entendemos que estamos viviendo ya en los últimos días, hermano. El mundo, todo, la creación, todo habla de eso. Así que Dios bendiga sus corazones en esta mañana, que realmente usted pueda tener esa certeza. Hebreos 12:24 dice, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento. O sea, Jesús es el mediador, es el intercesor del nuevo pacto. Porque un testamento es un pacto. Y de la sangre, no de la sangre de toros y machos cabríos, sino de la sangre del esparcimiento. O sea, la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Tome su asiento. Bueno, este es el número 4 de esta serie de sermones, el misterio y la revelación de la sangre. He estudiado algunas cositas aquí en la palabra del Señor, y bueno, la última vez hablamos o nos quedamos, creo que, mire, esto lo creo que el 29 de junio y estamos a 3 de agosto, entonces ya hace más de un mes que aquí localmente no predicaba. Bueno, primero porque estaba ausente, y en segundo, bueno, porque hubo algunos hermanos que nos estuvieron visitando. Y bueno, voy a tratar de refrescar un poquito su memoria. La última vez estábamos hablando acerca del tipo, porque aquí hay algo muy importante. Mire, a mí me alegra que Dios en este momento no envió un teólogo, porque la teología, la mía, la de cualquiera, puede fallar y puede ser inexacta. Pero William Branham se reconoció él mismo ser un tipologista.
¿Y qué es un tipologista? El apóstol Pablo dijo que la ley es la sombra de los bienes venideros. Yo lo he repetido vez tras vez y es necesario, y si es necesario repetirlo 1000 veces, lo voy a hacer. El hermano Branham dijo que si usted tiene una mano y entonces hay una luz aquí que está proyectándose sobre su mano y la sombra a su vez se proyecta aquí, dijo, si su mano es una mano humana, lo que va a aparecer aquí no va a ser lo de un elefante. No va a ser la pata de un elefante o la mano de un elefante, va a ser una mano humana. Por eso, a mí me agrada tanto. Si el profeta, él nunca reconoció ser un teólogo, y qué bueno que no lo fue, él mismo reconoció ser un tipologista. ¿Y qué es un tipologista? Aquel que compara los tipos y las sombras con lo real. Ahora, el tipo nunca va a ser, o la sombra nunca va a ser distinta a lo real. El tipo nunca va a ser distinto a lo real. Por eso todos los tipos que uno encuentra en el Antiguo Testamento tienen que ser conforme a lo real. Si en el Antiguo Testamento hablaba de un tipo en Éxodo, que es lo que estuvimos viendo, respecto al cordero que había sido o que tenía que ser inmolado para tomar, no solamente para que ellos se comieran su carne con hierbas amargas, sino para que tomaran con aquel hisopo, con aquellas ramas de orégano. Usted dice, ¿dónde sacó eso? Ese es el hisopo. Con aquellas ramas de orégano, comenzar a poner en los postes y en el dintel de la puerta aquella sangre como una señal. Y aquella señal fue lo único que preservó la vida del primogénito. Aún si era el hijo primogénito de Faraón, aún si era el hijo de un judío circuncidado, nada tenía que ver. Se requería que tuviera la señal de la sangre en la puerta, porque era lo único que el Señor iba a respetar. Él dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y quiero decirle, si eso fue la sombra, en lo real tiene que ser exactamente la misma cosa. Ahora, pero aquí hay algo. Ese cordero tenía que ser desde el día, tenía que estar guardado durante 14 días. La siguiente cosa, desde el 1 de abril al 14 de abril. La siguiente cosa es que tenía que ser muerto, no en la mañana, sino entre las 2 tardes. ¿Es verdad? Ahora, mire, eso empata perfectamente con Zacarías 14:7, que dice que sería un tiempo que donde no sería claro ni oscuro, pero que en el tiempo de la tarde habría luz. Ahora, no solamente que habrá luz, sino que si fue en el tiempo de la tarde de Israel en Egipto, cuando la señal fue requerida, sería en el tiempo de la tarde de hoy, cuando la señal está siendo requerida. Mire, el hermano Branham dice en la señal predicado el 1 de septiembre del 63, párrafo 146. Dice Moisés, recorriendo de allá para acá por la calle diciendo, y mire, ya me imagino a este profeta Moisés, recorriendo de allá para acá por la calle diciendo, por las calles de Gosén, ahí ve aquel poderoso profeta llevando el mensaje y diciéndoles, el mensaje del atardecer ha llegado. O sea, para el tiempo del atardecer había un mensaje distinto que cualquier otro mensaje. O sea, mi hermano, qué cosa. Así como ha habido 7 edades de la iglesia, pero en el tiempo del atardecer ha venido un mensaje exclusivo para este tiempo. Dice el profeta, el mensaje del atardecer ha llegado, acontecerá al fin de las 14 días, ustedes reúnan la congregación y matarán al cordero. La congregación entera de Israel lo matará, le pondrá sus manos encima, identificándose así con él, y la sangre será puesta sobre los postes y sobre el dintel de la puerta. Y luego
él le dice a la gente lo que el Señor le dijo, el mensaje de Moisés. Miren, el Señor dijo, y cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros, porque es la señal de que habéis, hermano, ¿qué cosa? Porque es la señal de que habéis aceptado la muerte del Cordero que yo he provisto para ustedes. La señal hoy en día, la señal en esta mañana es que nosotros la señal en nosotros es que hemos aceptado la muerte del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo. Pero escuche, mucha gente en la denominación dice, yo también he aceptado al Señor, y eso es verdad. Pero mire, tiene que ser aceptado de acuerdo a los lineamientos de esta palabra, de este mensaje, porque era el Cordero de la tarde junto con un mensaje del tiempo de la tarde. Ahora, dice el profeta, que porque es la señal que habéis aceptado la muerte del Cordero que yo he provisto por ustedes. La sangre fue la señal. Ahora mire, el Cordero, dice la Biblia que al final de los 14 días fue muerto. Y fue al final de los 14 días que la señal fue requerida. Ahora, el profeta de Dios nos dijo que hubo 7 edades de la iglesia en el Antiguo Testamento. Usted sabe eso, si no lo sabía el hermano Branham dijo 2 o 3 ocasiones. 7 edades de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero ahí no terminó todo. Han habido 7 edades de la iglesia en el Nuevo Testamento. Lo cual esto nos dice de 14 edades. Usted dice, oiga, eso es raro, ¿de dónde lo sacó? El profeta lo dijo. 7 edades del Antiguo Testamento más 7 edades del Nuevo Testamento era al final. No era al final de estas, ni a la mitad de estas. La señal era requerida al final de los 14 días cuando el Cordero era muerto. Ahora, por eso, el profeta nos dijo, en ninguna otra edad, en ningún otro tiempo, se requería la señal, sino en este tiempo. En el tiempo de Lutero, no se requería la señal. En el tiempo de Lutero lo único que se requería era que ellos fueran justificados por la fe. En el tiempo de Wesley no se requería la señal, lo único que se requería era que la gente fuera santificada. Pero nosotros hemos ido más arriba que eso, en el cual al final de los 14 días es cuando se está requiriendo la señal. ¿Qué es la señal? El profeta nos dijo que es el Espíritu Santo. Ahora, el Cordero, primero, tenía que ser sin defecto. Eso ya lo vimos. ¿Cómo es que Jesús, aún Pilato reconoció no haber encontrado falta en él? Y este Cordero había sido probado durante 14 días, había sido matado entre las 2 tardes. El tiempo era el adecuado. Ahora lo importante era aplicar la señal. En la señal, en el párrafo 74, dice el profeta, el que predicó en Jeffersonville, dice, el Cordero era sacrificado. Mire, porque el hermano Branham predicó 4 veces el sermón La Señal. Por eso estoy aclarándole dónde predicó uno o el otro, o al menos la fecha, porque quizá usted después busque este extracto y diga, oiga, no lo encontré en el que yo tengo en español. Y por eso voy a aclarar eso. Dice, el Cordero era sacrificado en el tiempo de la tarde, después de haber sido cuidado por 14 días, y entonces el Cordero era sacrificado y la sangre aplicada en el tiempo de la tarde. ¿Lo captan? La señal no entró en existencia sino hasta el tiempo de la tarde. ¿Cuándo? En el tiempo de la tarde, después de los 14 días. Ahora, escuche, y este es el tiempo de la tarde para la edad en que vivimos. Este es el tiempo de la tarde para la iglesia.
Este es el tiempo de la tarde para mí, dice el profeta. Este es el tiempo de la tarde para mi mensaje. Estoy muriendo, estoy partiendo, estoy avanzando y ese es el tiempo de la tarde del evangelio. Y hemos venido por justificación y todo eso, pero este es el tiempo cuando la señal tiene que ser aplicada. ¿Cuándo? Ahora. Les dije el domingo pasado que tenía algo de qué hablarles. Era esto, el tiempo en que uno no puede simplemente jugar con esto. El profeta dijo que quizá por mucho tiempo hemos jugado a la iglesia. Es tiempo de parar de jugar a la iglesia. Quizá por mucho tiempo hemos jugado al cristiano. Es tiempo de parar de jugar al cristiano. ¿Por qué? Porque el tiempo así lo requiere. Estamos viviendo al final de ese día 14 en el tiempo cuando la señal es requerida. La señal que no había sido requerida en las edades pasadas, ahora es requerida. Dice el profeta, en el tiempo en que uno no puede simplemente jugar con esto, esto tiene que aplicarse si es que se va a hacer. Tiene que ser hecho ahora. Porque nosotros podemos ver que la ira está a punto de pasar por la tierra. Esto lo dijo hace casi 51 años. Si hay alguien que debería estar cierto que la ira está a punto de pasar por la tierra, somos nosotros. Vea los conflictos en el Medio Oriente. Esto que está sucediendo entre Israel y Gaza no es algo casual. Además, el profeta nos dijo que Israel es el reloj de Dios. Dijo, si usted quiere saber que la hora, mira su reloj. Si quiere saber el día, mire el calendario. Pero si usted quiere saber qué tiempo estamos viviendo y espiritualmente, mire a Israel, porque Israel es el reloj de Dios. Por eso dice, si es que se va a hacer, tiene que ser hecho ahora. Porque nosotros podemos ver que la ira está a punto de pasar por la tierra. Mire. El profeta de Dios dijo en 1960 que llegará un tiempo en el cual vendrán enfermedades, dijo él, las plagas de Moisés, ningún médico de Egipto las podía curar. ¿Es verdad? Ellos podían traer algo, pero no lo podían quitar. Dijo el profeta, dijo, y esto será poca cosa con lo que viene. Vendrán enfermedades en las cuales los médicos no podrán hacer nada al respecto. En estos días pasados está sonando en el ambiente la noticia del ébola. Ese virus que se contrae de allá en África principalmente, y eso a la gente así. No es ni siquiera como el VIH, que la persona quizá todavía con algún medicamento puede vivir incluso hasta años. Pero esto así, ¿por qué? Porque esto es exactamente el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. ¿Y qué es lo único que nos puede librar a nosotros de cualquiera de esas cosas? La señal en nuestras vidas. Por eso, mire, el profeta dijo, porque nosotros podemos ver que la ira está a punto de pasar por la tierra. Ahora, ¿por qué era necesaria que la señal fuera aplicada? Porque el ángel de la muerte estaba a punto de pasar sobre la tierra. Él no iba a respetar si era rico, si era pobre, si era hijo de un rabino, si era hijo de quien fuera, si era el hijo de Faraón que se sentaba con él junto al trono. El ángel del Señor no iba a respetar, el ángel de la muerte no iba a respetar ninguna de esas cosas. Así como hoy en día el ángel de la muerte no va a respetar si es predicador, si es pastor, si es un laico, si tiene 50 años en el mensaje. Eso nada tiene que ver. O tenemos la señal o perecemos. Y yo le doy gracias a Dios porque Él es justo, ¿verdad? A todos nos puso una misma medida. Dice, y todo lo que no esté bajo esa señal perecerá.
Usted y yo no estamos bajo esa señal, somos candidatos a perecer. Dice, la gente la sangre les ha identificado a ustedes. Ahora mire, Dios había dicho no que donde él viera el cordero, sino veré la sangre y pasaré de vosotros. Porque después de todo, mire, y ahorita no sé si me dé tiempo de entrar al cordero. Jesucristo está intercediendo en esta mañana por buenos y malos, por cristianos y no cristianos, porque la Biblia dice que Él hace que el sol salga sobre justos e injustos y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Pero Él no estaba diciendo donde yo vea el cordero. El asunto, ahora el cordero era parte de eso, desde luego yo no estoy tratando de hacer al cordero a un lado, pero más bien Él dijo, donde yo viere la sangre, pasaré de vosotros. Ahora, aquella sangre sobre los postes y el dintel de la puerta era aplicada con la química de la sangre. ¿Qué es la química? La química es, ¿cómo le podría llamar? El color, lo que contiene la sangre. Esa es la química. Pero no era como aplicar una pintura en una puerta, que alguien trajera pintura roja y la aplicara en los postes y en el dintel. La sangre era una prueba en ese hogar de que había muerto un animal. Una vez más en la señal, predicado el 1 de septiembre del 63, dijo el mensajero, la vida del animal, aquí es donde vamos a entrar, algo más. La vida del animal no podía regresar. Por eso una sangre tenía que ser aplicada en la puerta, sobre el dintel y sobre los postes de la puerta. Que todo el que pasara, todo el público, todo el que pasara por esa casa supiera que había una señal sobre esa puerta. Una sangre, que una vida había muerto en esa puerta. Amén. Ahora, pero mire, aquí el profeta entra a algo que es la esencia de esto, a la vida de la sangre. ¿Por qué la vida? Mire, la Biblia es específica al decir dónde es que reside la vida. En el libro de Levítico, el capítulo 17, el verso 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida? En la sangre. En el versículo 14 dice, porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Ahora, en el tipo, o sea ya, en Éxodo, la vida que estaba en la sangre del cordero, que era lo que ellos tenían que aplicar, la sangre, la vida que estaba en esa sangre no podía venir a la persona. ¿Sí me explico? Por eso Dios lo que les demandaba era la química, el color, que estuviera pintado los postes y el dintel de la puerta. Eso es lo que Dios les requería. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre? Si la vida que está en la sangre, aún en la sangre del cordero, no podía venir sobre la persona que lo aplicaba, porque eran dos clases de vidas distintas. Lo que se aplicaba era una vida animal y la persona que la aplicaba no era un animal, era un humano. Por eso dice el profeta en la señal, ya lo predica el 8 de marzo del 64, párrafo 22 al 25, dice, y ahora por lo tanto, la sangre misma, entiendan ahora, la química roja, el producto químico de la sangre tenía que sobresalir en la puerta como una señal que el cordero había muerto. Ahora, debido a que la vida del cordero no podía regresar sobre el adorador humano. Pero hoy en día era solo un tipo. Hoy día no es la sangre química de hoy en día no es la sangre química del Señor Jesús, nuestro Cordero. Mire, estas palabras que el profeta dice
han sido malentendidas tantas veces. Él no está negando que haya un cordero, ni está negando la efectividad del sacrificio del cordero. A lo que él está diciendo es esto. Hoy en día, dice él, no es la sangre química del Señor Jesús nuestro cordero, pero es la vida que estaba en la sangre. Si la vida está en la sangre, ¿cuál era la vida que estaba en la sangre del Señor Jesucristo? Es el Espíritu Santo. Ella regresa y es la señal que hemos aceptado e hicimos exactamente lo que Dios nos dijo que hiciésemos. Y entonces, al tener la señal, estamos identificados con nuestro sacrificio perfectamente. Yo no veo cómo cualquier cosa pudiera ser más clara, ¿ven? La única manera que alguien podía decir que esa casa pertenecía también bajo la sangre, debido a que la química de la sangre estaba en las puertas. Ellos pasaban, el ángel de la muerte tenía que mirar y ver la sangre. Ahora, una vez más, era tipo del Espíritu Santo. Dice el profeta, ahora vea, la sangre literal de Jesús no podía venir sobre cada uno de nosotros. Yo creo que eso lo entendemos. Imagínense, si tan solo nosotros los que estamos aquí en esta mañana, ahora piense en la novia universalmente. La sangre, aun si nos tocara de una pequeña gota de la sangre de Jesús, no fuera literal, la sangre literal, no fuera suficiente. Por eso el hermano Branham dijo, mire, dijo, ¿qué tal si yo tuviera una pequeña gota literal de la sangre de Jesús en un contenedor? Dijo, yo la cuidaría con todo lo que está en mí. Hablando de una sangre como la que él derramó en el Calvario. Dijo, pero yo tengo algo más de más valía que eso. Dijo, yo no tengo una gota de la sangre de Jesús, pero tengo la compra de esa sangre. ¿Qué es la compra de esa sangre? Son ustedes como creyentes, soy yo. Ahora, dice, ahora vea, la sangre literal de Jesús no podía venir sobre cada uno de nosotros debido a que él tan solo tenía cierta cantidad de sangre en su cuerpo y salió goteando de su cuerpo hacia el suelo hace 2000 años, pero no iba a ser como una señal. La vida que estaba en la sangre era la señal. Ahora se los demostraré a ustedes tan solo en un momento por medio de la Biblia. Es la señal que ha de venir sobre cada uno de nosotros para mostrar que hemos sido identificados con nuestro sacrificio y hemos llevado a cabo el requisito de Jehová. Ahora, todo aquello era un tipo. Hoy día, de acuerdo a la revelación presente, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, que salieron 4 caballos. ¿Es verdad? Eran 4 caballos distintos, pero el jinete era el mismo. No eran 4 jinetes distintos, era un solo jinete, solamente cambiando de caballo. Salió un caballo blanco, una doctrina anticristo, un espíritu anticristo. Salió un caballo bermejo, un espíritu de persecución sobre la iglesia. Por eso Juan en Apocalipsis 17, cuando él ve a aquella mujer que pretende ser cristiana, que pretende ser una iglesia cristiana, dijo, y yo me maravillé cuando vi que aquella mujer, pretendiendo ser cristiana, había matado o tenía sobre ella la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cómo podía ser una iglesia cristiana y al mismo tiempo estar matando a los cristianos? Juan se maravilló con eso. Pero después de eso viene un tercer jinete en un caballo, o un tercer caballo, el mismo jinete en un caballo negro, la edad del oscurantismo, la cual aún el mundo secular lo reconoce, que durante ese tiempo nada avanzó. Parece que aún a la ciencia, a todo le pusieron una pausa. Pero después de eso viene un cuarto jinete, y este jinete su color también lo identifica. Nuestra Biblia dice que era un jinete, ¿de qué color? Amarillo.
En inglés dice que era pálido, como cuando una persona muere se comienza a poner pálida. Ahora, ese jinete, ¿cuál era su nombre? Era llamado Muerte, pero no solamente eso, sino que el infierno venía detrás de él. Ahora, por eso hoy en día, de acuerdo a la revelación presente, el jinete del caballo amarillo sigue cabalgando sobre la tierra. ¿Qué era? ¿Qué era? La sangre sobre los postes y el dintel de la puerta. ¿Para qué era? Para que el ángel de ¿qué? De la muerte no tocase ese hogar. Ahora, hoy en día, desde luego, no es un asunto colectivo, ni siquiera es un asunto familiar, es un asunto personal. Y la única manera que el ángel de la muerte, que ese jinete del caballo amarillo no toque la vida de la persona, es que la señal esté desplegada sobre cada corazón. Es lo único. No hay otra cosa. Ahora, hoy día, la señal, mire, porque aquí hay dos cosas. Y voy a tocar, quizá no en esta mañana, pero hay dos cosas y aquí es donde yo creo que hay tanto malentendimiento, y más en estos últimos días. De la sangre. De la sangre. Una cosa es la vida y otra cosa es la química. Uno no puede aceptar la vida y negar la química. ¿Por qué? Porque la vida, ¿dónde está? En la química. Eso es lo que dice la Biblia. Lo acabamos de leer en Levítico. Si la vida está en la sangre, o sea, esto procede de aquí, uno no puede tener la vida y negar la química. Porque entonces, ¿de dónde procede la vida? La vida está en la sangre. ¿Qué es la sangre? Es esto, la química. El color rojo, los glóbulos rojos, la hemoglobina, todo aquello que compone la sangre. Es esto, la química. El profeta usó esta palabra, por eso es que yo la estoy usando, la química. Pero en la vida está aquí, según dice la Biblia. Uno no puede tener la vida y negar la química, porque entonces, ¿de dónde sacó la vida? ¿Me explico? Cada una de ellas juega una función importante. Ahorita nos estamos enfocando a esto. Nos estamos enfocando a la vida. ¿Qué tiene que ver esto? Mire. Hoy en día, la señal, escuche. La señal no es estar bajo la química, sino tener la vida que está en la química. ¿Me explico? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se llama esto? Espíritu Santo. ¿Es verdad? Porque hoy en día esto, escuche, esto está protegiendo a buenos y malos. Esto. Pero esto no está en buenos y malos. Esto solamente está en la novia del Señor Jesucristo. La vida solamente está en la novia del Señor Jesucristo. La química protege al mundo, no importa quién sea la persona, todavía está la química protegiéndola. Y vamos a entrar cuando esto se ha quitado. De acuerdo, no a mi teología, no a mi interpretación de la Escritura, pero de acuerdo a lo que la Biblia y un profeta nos revelaron. Ahora, ¿cuál es la vida que está en la sangre y en cuál sangre? La sangre es la sangre del Señor Jesucristo y la vida de esa sangre es el Espíritu Santo.
Mire, en el Antiguo Testamento, la sangre del mismo cordero que habían matado para cada familia era aplicada en los postes y en el dintel de la puerta. Hoy en día no es un cordero por familia, sino más bien es un solo cordero para todos los creyentes. Y si hoy en día lo que protege de la muerte espiritual al creyente no es la química, sino la vida es el Espíritu Santo. Tomo otro extracto. En el mensaje La Señal, predicado el 1 de septiembre del 63, párrafos 195 y 196. Él dice, Hebreos el capítulo 6, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y tuvieron por inmunda la sangre del testamento con la que fueron santificados. Dice el profeta, allí la química santifica, no es la señal. Aún para nosotros. ¿Qué es lo que nos santifica? La química. Pero si no hay química, ¿qué va a santificar a la novia? Si no hubiera química. ¿Me explico? Y de acuerdo a lo que el profeta nos enseñó, después de la santificación lo que viene es el Espíritu Santo. Pero si no hay esto, ¿cómo podrá la gente obtener esto? Si no hay química, que es la que santifica, ¿cómo la gente podrá llegar a recibir el Espíritu Santo? Si ese fuera el caso. Entonces, ¿qué papel juega la sangre literal de Jesucristo? Mire, estoy diciendo esto porque hay quien dice que ya no existe la sangre literal. Yo digo, una persona para que diga eso, no sé realmente en qué está basando su propio destino. Usted dice, bueno, usted no lo dice, pero dice, es que hay un extracto del profeta. Ahorita se lo voy a leer y vamos a ver si es que lo que el profeta dice es eso. ¿Me explico? Porque cada error tiene que tener una gran dosis de verdad. Eso es el síntoma del tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Todo error, toda mentira, el profeta dijo que tiene un 99.9 de verdad. Esa es la mentira engañosa. Esa. Mire, en Hebreos 9:14, en el libro de Hebreos, en la Biblia, 9:14 dice el apóstol Pablo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Jesús, el Cordero, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué hace la sangre? Limpia. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. A mí nadie me va a decir que recibió el Espíritu Santo sin antes pasar por el proceso de la santificación. ¿Y qué es lo que lo limpia? La química. O Pablo está hablando ahí cuando habla de la sangre de Cristo, lo está hablando en un sentido figurado. Hay una sangre literal. Mire, ahora, dice el profeta otra vez en la señal, predicado el 8 de marzo del 64, párrafos 22 al 25, dice él. Y ahora, por lo tanto, la sangre misma, dice, entiendan ahora, la química roja, el producto químico de la sangre tenía que sobresalir en la puerta como una señal que el cordero había muerto. Ahora, debido a que la vida del cordero no podía regresar sobre el adorador humano, ya lo vimos, pero hoy en día era solo un tipo. Hoy en día, creo que ya leí este párrafo, ¿verdad? Muy bien. Ahora mire, aquí hay algo muy importante, hermano.
Uno no puede aceptar una cosa y desechar la otra. Uno no puede aceptar la vida de la sangre y desechar la química de la sangre. Porque según el apóstol Pablo, no es la vida, sino la química, aquella que limpia nuestras conciencias de las obras de muerte. Mire, negar que hay una sangre literal es negar media Biblia, con eso le digo todo. Y escuche, yo lo acabo de decir en Monterrey. Y lo voy a decir con el debido respeto que esto se merece. La Biblia no salió del mensaje. El mensaje salió de la Biblia. Por eso, yo niego que haya un tercer testamento. Decir que hay un tercer testamento seríamos mormones, que ellos traen su libro agregado a la Biblia. El mensaje no es otro testamento, el mensaje es la revelación de esta Biblia. No es un libro adicional como el libro del Mormón, ni es un tercer testamento. Yo he investigado, he buscado, he escudriñado donde el profeta hable de un tercer testamento y nunca menciona eso. Absolutamente no. No se puede probar con la Biblia ni con el mensaje. Por eso hay gente que dice, ustedes son como los mormones, traen un libro adicional. Yo no traigo ningún libro adicional. Lo que sí traigo es la revelación de esto. ¿Usted dónde encuentra aquí al ángel Moroni? ¿Sabe de lo que le estoy hablando? ¿Dónde encuentra las tablas de oro que dice José Smith haberse encontrado? Y un día le dije a uno de ellos, oiga, ¿de verdad existieron esas tablas de oro? Me dijo sí. Le dije, oiga, indíqueme por favor en qué museo la están exhibiendo. Yo quiero ir a conocerlas. Es una patraña. Mire, por eso, la Biblia no salió del mensaje. Yo creo que uno tiene que poner cada cosa en el lugar donde le corresponde. Y estoy diciendo esto porque yo mismo soy un creyente del mensaje. Yo no estoy aquí para desacreditar el mensaje. Estamos aquí para predicar el mensaje. Pero uno lo tiene que poner en el lugar donde corresponde. Ahora, mire, hay una cita que ha sido malentendida y malinterpretada. De eso yo tengo la certeza. Respecto a la sangre de Jesús. Y esto está en otro sermón llamado La Señal, predicado el 28 de noviembre del 63 por la noche, el párrafo 211. Mire, dice el profeta. Y mire, uno puede tomar un párrafo del mensaje, así como uno puede tomar un versículo de la Biblia y aislarlo y hacerlo con él una doctrina. Cuando yo leí ese párrafo, me di a la tarea no de leer el párrafo, sino de escuchar todo el sermón. Esa es la señal que predicó el hermano Loran en Shreveport, Luisiana, para saber a qué se está refiriendo. Y lo que encontré no es lo que se dice que el profeta dijo. Él está orando y dice, lloro por esta gente ahora. Cada uno de ellos. Yo lo reclamo para Cristo. A cada uno yo lo reclamo como un trofeo para este mensaje de esta noche de la sangre de Jesucristo. Un trofeo para este mensaje de esta noche de la sangre de Jesucristo. Entonces era un trofeo de la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el cual vino de la sangre, eso ya lo sabemos. El Espíritu Santo, la vida, el cual vino de la sangre, la química. Y bueno, aquí el profeta lo dice, la química, seguro, él dio su sangre. Él resucitó su carne, pero él dio su sangre. Ahora mire, este es el párrafo que parece decir algo que no dice. Los elementos químicos se secaron hace mucho tiempo allá en el Calvario. Ahí dice, gloria a Dios, ya ves, se secaron, no hay sangre. William Branham acaba de decir que los elementos químicos se secaron hace mucho tiempo allá en el Calvario.
Pero la señal que estaba en los elementos químicos, el Espíritu Santo que estaba en esa química está tan fresca y tan real en esta noche como lo era en el día en que las células fueron rotas de su cuerpo. Esa es la señal la señal eterna, es la vida eterna. Yo oro que venga sobre cada uno de los que tienen sus rostros inclinados en estos momentos y que la reciban. Mire, parece como que el profeta está diciendo que la sangre de Jesucristo se secó. Se lo vuelvo a leer. Los elementos químicos se secaron hace mucho tiempo allá en el Calvario. Escuche. Pero él está siendo enfático que los elementos químicos se secaron en el Calvario. Es decir, la sangre que Jesús goteó de su cuerpo cuando él estaba clavado, cayeron en el Calvario, en el monte, en el Gólgota, en el monte de la calavera. Yo le decía a los ministros en estos días, aun si una persona en este momento, para corroborar eso, va a Jerusalén y va al Gólgota, al mismo lugar donde Jesús fue crucificado, y aún quizá ande removiendo piedras a ver si encuentra alguna evidencia de las gotas que cayeron. ¿Cayeron? Claro que cayeron. Y alguien va y anda por ahí buscando debajo de las piedras a ver si encuentra una evidencia de la sangre de Jesús en el Calvario, allí en ese momento, en ese lugar. ¿La encontrará? ¿Ve usted cómo la gente puede malinterpretar este mensaje? Por eso quiero decirle algo, y con esto no estoy diciendo que soy el único pato en el agua, pero el profeta dijo que la gran cantidad de confusión que existe hoy en día, dijo, es debido a la gran cantidad de maestros. Porque hay gente que está enseñando que no tiene ningún asunto enseñando. ¿Por qué? Porque se están cortando con la yugular con la misma espada que tienen en la mano. ¿Cómo una persona con ese párrafo del mensaje puede negar que no hay sangre de Jesucristo? Le vuelvo a repetir. Si uno es un lector sincero de la Biblia, no para convertirse en un intelectual ni una enciclopedia andando, pero para saber dónde se para, sabría que si yo digo que la sangre de Jesús no existe, estoy negando media Biblia. Con eso le digo todo. Y yo tengo las citas para decirle dónde la Biblia habla de ello. Ahora, escuche. Por eso el profeta está siendo enfático que los elementos químicos se secaron allá en el Calvario, es decir, la sangre de Jesús que goteó en el Calvario se secó. Yo no niego eso, es más, hasta lo creo y digo amén a eso. Pero él está haciendo, pero hoy en día, como le decía, cualquier persona puede ir al sitio en Jerusalén donde Jesús fue crucificado y buscar alguna evidencia física de la sangre, o sea, la química allí en el Calvario, y efectivamente no la va a encontrar. En la señal predicado el 8 de marzo del 64, párrafo 25. Ahora vean. Esto ya lo leí también. Entonces, la pregunta es, ¿existe o no existe una sangre literal hoy en día? En el lugar de la calavera, no. ¿Sabe dónde es eso, el lugar de la calavera? ¿Alguien de pura casualidad sabe? Pues es el Calvario. Pero hay algo más que eso. Mire, el Cordero de Éxodo 12 tipificaba a Jesucristo. Era la sombra. Y la sombra tiene que ser perfecta con lo real. Jesús es el Cordero de Dios y también es sacerdote. Ahora mire, existen tres maneras de ver la Escritura. Una de ellas es simbólicamente. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, el libro de Jeremías. Muchos de esos libros son, bueno, Apocalipsis es un libro de símbolo de por sí. Parte del libro de Daniel también es un libro de símbolo. Algunos libros de estos profetas que le estoy mencionando también son libros simbólicos. Ahora,
También existe otra manera de ver la Biblia y es literalmente. Y ahorita voy a entrar a eso. Lo literal es lo que es real, como está. Y figurativamente es como la persona muchas veces puede tener un cuadro de eso en su mente. Mire, y aquí voy a entrar en esto. Yo no puedo disasociar, o sea, separar lo que es la sangre, pero también el cuerpo de Jesucristo. No lo puedo hacer. Y le voy a decir por qué. Mire, el tema del cuerpo y la sangre de Jesucristo, esto no es nuevo, eso es algo que ha sido y sigue siendo controversial. Porque aquí es donde voy a entrar, o estamos entrando más en lo que es la vida y la química. Aún la química, hablando de Jesús, procedió de algo. ¿De dónde procedió? De su cuerpo. ¿No? Por eso, yo creo firmemente, el profeta nos dijo, hablando hace rato, hablábamos cómo es que Jesús, ¿a quién se parecía? ¿A José o María? No se parecía a ninguno de los dos. Era la imagen invisible o la imagen visible del Dios invisible. Eso es lo que dijo Pablo. La sangre que corría en las venas de Jesús no era la sangre de José ni de María. Mire, y voy a decir esto, hay gente que dice que Jesús no tenía ombligo. El hermano Branham dijo que sí. Escuche. Pero dijo el profeta que, escuche, si Jesús, bueno, voy a comenzar con esto. Sabemos que Jesús no fue engendrado por la unión de José y María. Sabemos que para que haya un embarazo tienen que haber dos células, una masculina y otra femenina. Comienzan de esa manera y después hay una multiplicación de esas mismas células. Sabemos eso. El profeta nos dijo que Dios creó el germen masculino como el femenino en el vientre de María y los unió. ¿Me explico? Ahora, usted dice, pero qué cosa. Mire, como hablábamos una vez del temita, la prueba de la sangre. Bueno, hoy en día con el ADN, pues eso ya parece que ya no pasa a segundo término, pero antes, ¿cómo se quería saber si un hijo era hijo de una persona? Con una muestra de sangre. ¿Es verdad? Eso es innegable. Y la sangre del hijo tenía que coincidir con la sangre del padre. Escuche, si Jesús es el Hijo de Dios, la sangre del Hijo tenía que coincidir con la sangre del Padre, el Espíritu Santo. Entonces la sangre que circulaba en las venas de Jesús era la sangre de Dios. Digo el profeta, no era la sangre de judío ni gentil, porque entonces no hubiera sido efectiva para nosotros. Bueno, ahí comienza. En el cuerpo de Jesús había una química, digamos. ¿Sí me entiende a lo que yo me refiero? O sea, una sangre que circulaba. Esa sangre, el apóstol Pablo dijo en Hechos, el capítulo 20, que Dios compró o rescató a su iglesia por la sangre de Dios. Entonces, como dijo Pedro, nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Dios. Entonces, aún esta química era la química de la sangre de Dios. Es verdad. Ahora, porque mire, yo le decía, yo no puedo separar lo que es la química porque esta procedió del cuerpo. Mire, el cuerpo tenía la química y la química tenía la vida. Hablando de Jesucristo. El cuerpo de Jesús tenía la sangre de él y en la sangre de él estaba la vida. Usted, si elimina cualquiera de estas tres cosas, ya descompuso el cuadro.
Pero vayamos a estas cosas, al cuerpo y la sangre. El tema del cuerpo y la sangre de Jesucristo ha sido un tema muy controversial, no solamente hoy en día, sino durante mucho tiempo. Mire, la Iglesia Católica enseña que cuando la hostia es bendecida por el sacerdote, que la levanta, que se convierta en el cuerpo literal de Jesucristo. Ellos enseñan eso. Y que cuando el cura toma la copa, que para serle franco, yo fui monaguillo y es más agua que vino lo que lleva la copa. Sí, yo creo que ahí en mi pueblo estaba uno ahí, uno ya también sabía a qué hora, cuando el cura hacía cierto ritual ahí, uno tenía que acercarse con unas, y mire, se parecían mucho a esto, unas cositas así, igualitas. Traían agua y otra traía vino, y entonces uno sabía qué proporción de agua tenía que vaciarle la copa y qué proporción de vino. Entonces, ellos dicen que cuando el cura levanta la copa, que ya se convierte en la sangre de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿es así? Claro que no. Y la gente que ignora las escrituras cree eso y asume que es así. Pero mire, esto se comenzó a revelar un poco solamente. Cuando Dios levantó a un monje agustino de los agustinos y le reveló la mitad de un versículo de la Biblia. Sí, la mitad. Y esa revelación bastó para que él incendiara a toda Europa y eventualmente a todo el mundo. ¿Cuál era la mitad de un versículo que Dios le reveló? En Romanos 1:17 dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué es lo que el Señor le reveló a Lutero? Que el justo por la fe vivirá, que es la última parte de Romanos 1:17. Pero esa fue la revelación. Pero mire, quiere decir que la primera parte de Romanos 1:17 no se cumplió en Lutero, porque dice que en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. O sea, la justicia de Dios se descubre de revelación en revelación, porque eso es lo que es fe. Lutero, al tener su mente y su corazón abierto a la revelación, todo el versículo se hizo una realidad a él, que efectivamente la justicia de Dios se descubre de revelación en revelación. Y a esto se agregó la revelación. Mire, ¿cuál era el mensaje de Lutero? Mas el justo vivirá por la fe. Pero a esto se agregó la revelación de que la hostia y el vino no son la sangre literales de Jesucristo. La hostia y el vino no son el cuerpo ni la sangre literales de Jesucristo, sino que son solamente un símbolo. Entonces, hablando de la sangre literal, no es el vino que la Iglesia Católica enseña. El profeta dice en el sermón Enciende la Luz, párrafo 71, dice, la edad de Lutero fue una gran edad. Él vio la falla de la Iglesia Católica, vio lo de la Santa Cena, ese sacerdote joven, vio que eso estaba mal. No es el cuerpo literal de Jesucristo, ese era un pedazo de pan que ellos habían bendecido, y él vio que el vino no era la sangre literal, sino que representaba la sangre. Entonces él protestó contra eso, porque la hora de ese tiempo había llegado y no tuvo importancia el número de sacerdotes que ellos tenían ni cuánto más tenían. Dios se apoderó de un hombre que pudo hacer brillar la luz. Amén. Él aceptó la justificación por la fe y él hizo que la luz de la edad luterana brillara. Después de eso se cumplió el tiempo. Se cumplió su tiempo. Ahora mire, el profeta dice, ahora Lutero, de los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica, él solamente reconocía 3. La comunión, el bautismo y el matrimonio. 3. Los demás, incluyendo al sacramento que decía que la hostia era el cuerpo y que el vino era la sangre de Jesucristo, dijo el profeta, ¿sabe usted qué es lo que hizo Lutero? ¿Alguien ha leído? Dijo que los arrojó al piso. Eso, quizá los sacerdotes se desgarraron sus sotanas. ¿Cómo? Un hombre
tirándole literalmente al piso, la hostia, ahí que se rompa y el vino por ahí derramado en el suelo. Y decir, esa ni es la sangre literal de Jesucristo, ni es el cuerpo de Jesucristo literal. Son símbolos. Ahora, eso fue una controversia en el tiempo. Es más, ¿sabe una cosa? Dijo el hermano Branham, hablando del ecumenismo. Dijo, eso es una de las cosas de las cuales los católicos y protestantes no se pueden poner de acuerdo todavía. Porque un evangélico, incluyéndonos nosotros, porque somos evangélicos, ¿o no somos? Pero nosotros sí somos del evangelio completo, hermano. No somos del evangelio a medias, somos del evangelio completo. Un evangélico siempre creerá que el pan, ya no la hostia, que el pan no es el cuerpo de Jesucristo y que el vino no es su sangre, solamente son símbolos. Ahora, el hecho de que la hostia y el vino no fueran el cuerpo y la sangre de Jesucristo, eso no invalida que exista el cuerpo y la sangre literal de Jesucristo. ¿Sí me explico? No son esos símbolos, esos son símbolos. Mire, el profeta lo menciona y dice en el mensaje La creencia de María, párrafo 46 y 47, dice, ahora, ¿cuántos de ustedes ministros y lectores de la Biblia saben que la Biblia, el Nuevo Testamento dice, Jesucristo es el mismo héroe por los siglos? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Él está en estos momentos a la diestra de Dios, en la majestad en lo alto, su cuerpo literal sentado allí? Entonces hay un cuerpo literal. Dice, un sumo sacerdote, haciendo intercesiones sobre nuestras confesiones, y Él puede compadecerse de nuestras debilidades. La Biblia así lo dice. Ahora, su cuerpo está allá arriba, su espíritu está aquí abajo, su cuerpo, su espíritu. Y el Espíritu de Dios obró por medio de ese cuerpo. Su Hijo, nacido de virgen en la plenitud de Dios, Él obra por medio de ustedes y de mí, como porciones de Dios. Esa es la razón que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y se repartió. Esa columna de fuego, ella misma se dividió en lengüetas de fuego y se asentaron sobre cada uno. Primero, el profeta habla de dos cosas, ya estoy terminando. El cuerpo, o sea, el cuerpo de Jesús. Porque vamos a ver el cuerpo, la química, que es la sangre, y la vida, que es el Espíritu Santo. El cuerpo, aquí estamos en esto. La Biblia dice, en Hechos 1:3, que Jesús, después de que resucitó de entre los muertos, estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Es verdad? Pero en el día 40, según Hechos 1:9, Él subió. Estando los discípulos junto con Él, de pronto Él se comienza a elevar y dice la Biblia que una nube le cubrió y ya no lo volvieron a ver físicamente. Pablo lo volvió a ver, pero en la forma de la columna de fuego. Por eso Pablo, hablando de la evidencia de la resurrección, en 1 Corintios 15 dice que primero le apareció a 2 mujeres, después le apareció a Pedro, después le apareció a los discípulos y después les apareció a 500 personas juntas. A una congregación de 500 personas, Jesús les aparece como una evidencia de que Él realmente había resucitado. Pero aquí hay algo. Pablo dice después, como al último o como un abortivo me apareció a mí. Jesús no le apareció en esos 40 días que Jesús duró. Escuche, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Predicó e hizo milagros después de su resurrección. Predicó. ¿Qué es lo que hizo todo ese domingo desde la mañana hasta la tarde con aquellos discípulos que iban rumbo a Emaús? Les habló de todas las escrituras, comenzando desde Moisés. ¿Es verdad? ¿Qué fue lo que le hizo a Pedro cuando él no podía pescar algo que había hecho antes? Eso fue después de su resurrección. Ahora, bueno, en Hechos 1:9, Jesús atraviesa la nube y ya nadie le ve. Bueno, pero ¿a dónde fue?
El apóstol Pablo dice que Jesucristo, déjenme ver cómo dice en Hebreos, atravesó los cielos, dice la palabra atravesar, atravesó los cielos. Los cielos sabemos que son dimensiones. O sea, Jesús atravesó, bueno, Él estaba en estas 3 dimensiones, atravesó la 4ª dimensión, atravesó la 5ª dimensión, atravesó la 6ª dimensión y finalmente fue a estar en el altar de Dios en la 7ª dimensión. Mire, y la Biblia dice en Apocalipsis 2:5, esto ya lo vimos cuando hablamos de dimensiones, donde dice, y ella parió, la iglesia, a un hijo varón, el cual era Cristo, el cual había de regir las gentes con vara de hierro, y su hijo, Jesucristo, fue arrebatado a Dios y a su trono. Entonces, ¿dónde está Jesús? En el trono de Dios. El hijo varón fue llevado al trono de Dios. Termino. ¿Cuántos saben que Dios tiene un trono? La Biblia dice que Micaías en 1 Reyes 22:19, él vio a Jehová en un trono. Y la Biblia dice que Isaías en Isaías 6:1 vio a Jehová en un trono también. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios se sentaba como un rey en el trono, pero en el Nuevo Testamento se sienta como sumo sacerdote y como cordero. Y la Biblia dice que Él está a la diestra de Dios y también dice que está a la diestra de la majestad. ¿Para qué? Termino. El pecado imperdonable, párrafo 71. Y Dios tomó ese cuerpo, y Dios tomó ese cuerpo muerto, inmóvil, que yacía en el sepulcro, y lo resucitó para nuestra justificación. Está sentado a la diestra de su majestad esta noche, intercediendo. ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo? Intercediendo. ¿Qué clase de gente deberíamos ser? ¿Cobarde? Gente que se retracta, que tiene temor de decir al patrón que salva, o nacida de nuevo, temerosa de testificar al borrachín. Nosotros tenemos libertad, aleluya, para entrar al lugar santísimo por la química, por la sangre de Jesucristo. Es lo único, hermano, es lo único que le abre entrada a cualquier persona a tener acceso a donde está el cuerpo. Está intercediendo. El cuerpo de Jesucristo es la sangre. Así que bueno, yo espero que estas cositas que hemos estado hablando usted las entienda, porque después de todo son una realidad para nosotros, hermano. Para que por medio de la Biblia y por medio del mensaje veamos. Y no que uno tome solamente un extracto del profeta y negar todo lo demás. Y tengo muchos extractos todavía para respaldar lo que voy a estar diciendo. De tal manera que nosotros podamos estar ciertos y firmes en lo que creemos. Mire, usted puede escuchar estas cosas, incluso puede ser que alguien esta mañana diga, pues sabe que yo no entendí nada. Pero sabe una cosa, ore al Señor que le revele estas cosas, porque son partes esenciales de nuestra fe. Póngase de pie. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra, la cual, oh Dios, nosotros sabemos que es real, Señor. Padre, tu palabra es verdad. Lo que yo digo quizá no sea verdad, pero tu palabra es verdad, Señor. Padre, y no es que uno venga deliberadamente a mentirle a tu pueblo, Señor, sino más bien eso te pido que tú lo atribuyas a mi ignorancia, Señor. Padre, pero que tu pueblo no falle en tomar lo que es tu palabra, Señor. Porque en eso sí nosotros no podemos ni quitarle, ni añadirle, ni negarle, Señor, ni agregarle, Padre, sino tu palabra es tu palabra, Señor. Permite que la tomemos. Hoy en día ha venido una de las más grandes revelaciones, Señor. Cuando uno pensaba, Señor Jesús, que el asunto de la sangre y del cordero era un asunto que ya estaba concluido, Señor, que ya sabíamos lo que era, Señor. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, aún por todo lo que se levanta, Señor. Porque eso nos hace una vez más regresar, Señor Jesús, para poder confirmar, o en todo caso, Señor Jesús, si ese fuera el caso, Padre Celestial, a negar lo que ya hemos creído, Señor. Pero Padre, en esta mañana creo que lo hemos confirmado, Señor. No, parte de ello todavía falta mucho por hablar. No, Dios, porque querramos, Señor, ser obstinados, Señor, y el estar aferrados a un aparente error, porque en tu palabra no hay error, Señor. Tu palabra y tu mensaje son perfectos.
porque procedieron de la misma fuente, la cual eres tú, Señor. Padre, permite que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones, Dios, y que podamos vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Espero que usted haya entendido alguna de estas cositas. Ya estamos entrando a esto. Hay muchas cosas todavía que ver, aún en los tipos y las sombras. Y sabe una cosa, el profeta de Dios nos dijo que él, la palabra, corrige el error. No es el ministro corrigiendo a otro ministro, es la palabra la que corrige el error. Habrá por